Somos una asociación, una plataforma donde aglutinamos al sector construcción, público o privado, asociaciones, empresas de construcción, grandes, pequeñas, y a toda la cadena de valor del sector. Nuestro interés y estrategia de la plataforma se basa en tres pilares, en tres principales. Intentamos que las empresas españolas, sobre todo las pymes que tienen más dificultad a la hora de entrar en mercados internacionales, pues ayudarle a esa internalización de la innovación. Nosotros somos una plataforma tecnológica de construcción, no somos una plataforma, podríamos decir, de construcción o de venta. Intentamos hacer lobby en el sentido de la innovación. El segundo pilar es el impulso de innovación. Nos mueve en intentar impulsar la innovación en el sector, y con todo ello, pues lo que intentamos también es que este sector, que en algunos momentos ha sido denostado o un poco vilipendiado con respecto a la imagen que podamos tener de innovador, pues mejorar esa imagen y que todo el sector mejore en términos de productividad para todos. Ahora, nos componemos, como decía, de toda la cadena del sector de construcción. Está compuesto por, como veis ahí, el 31% son pymes, universidades, miembros invitados, que son nuevamente son administraciones, las administraciones españolas están. También estamos involucrados en la FTP, la Plataforma Europea de Construcción. Se está creciendo la parte de startups, asociaciones, centros de investigación, centros tecnológicos y grandes empresas. Actualmente somos actualmente más de 120 socios. Mi crecimiento en el último año ha sido muy elevado, y esto es lo que creo que anima a que el sector cada vez está más motivado en este campo y más motivado a la hora de colaborar en esta innovación. Las actividades que desarrollamos las basamos en cinco pilares más uno. Hacemos asistencia a feria de manera conjunta, aglutinando intereses y capacidades de las empresas que estamos aquí. Ya hemos asistido a algunos. El próximo va a ser en SMOPIC, en una feria de construcción y maquinaria que se va a realizar en Zaragoza próximamente. Estamos intentando organizar ferias internacionales como FECONS, una feria en La Habana, y también otra feria en Murcia de construcción que se realizará en octubre. A nivel de colaboraciones, intentamos buscar colaboraciones en proyectos de innovación. Estamos ahora abiertos, como sabéis, en tema de misiones. Estamos intentando liderar algunos proyectos a nivel europeo, y todas aquellas colaboraciones que nos llegan de miembros de la plataforma intentamos canalizarlas hacia los mejores socios. Nos organizamos en grupos de trabajo. Tenemos 9 grupos de trabajo tecnológicos y 3 de grupos de trabajo horizontales. Ahora veréis un poco el detalle en el siguiente slide. Realizamos jornadas específicas del sector sobre fiscalidad e innovación, sobre nuevos métodos de innovación en las empresas, sobre temas específicos avanzados de digitalización. Asistimos a la jornada Construyes también en construcción y maquinaria. Vamos a hacer una jornada próximamente con la Universidad Autónoma de Madrid de Innovación Abierta para ligar empresas y universidad. ¿Vale? Planificamos formación. Esta formación de máster de impresión 3D está dentro de nuestra estrategia de formación, y además tenemos también cursos planificados durante el año 2020 que se realizarán en diferentes fases. Decía un sexto pilar, porque todo ello lo hacemos por intentar unirnos, mejorar capacidades y sobre todo hacer, entre comillas, lobby para que podamos, el sector construcción, ser cada vez más visible y más importante en la parte de innovación en España y por supuesto, en el resto del mundo. Decía que el grupo de trabajo que con lo que estamos alineados tenemos un grupo de trabajo de inteligencia artificial, otro de digitalización de infraestructuras, Big Data, Cloud, IoT, Digital Twins, Blockchain. El grupo donde se embarca este Masterclass, una impresión de impresión 3D. Tenemos otro de material específico, uno de energía y uno de maquinaria que abrimos próximamente en la feria de MOPIC en Zaragoza. Luego trabajamos en 3 pilares también horizontales. Trabajamos en un grupo estratégico de transformación digital. Estamos intentando abordar la agenda estratégica de transformación digital en el sector construcción. Estamos también con un grupo de posicionamiento europeo. Intentamos abordar cuáles son los intereses de España, de las empresas de construcción españolas, para que puedan ser visibles en los programas marcos que se abren en Europa. Sabéis que el próximo programa marco Horizon Europe está próximo a comenzar, y yo creo que también trae temas muy interesantes de cara al sector construcción. Y luego tenemos otro grupo de trabajo horizontal de impulso de innovación, donde analizamos qué barreras se están produciendo para que las innovaciones que se generan en el sector no puedan ser utilizadas. ¿Vale? Acabando la presentación ya de mía y de la plataforma, introduzco la agenda que vamos a llevar hoy. El primer punto lo va a impartir Tecnalia, con proceso de fabricación aditiva, que ahora os puede citar a la ponente y ya se presentará también en reto de construcción. La segunda fase de la presentación de la jornada será procesos avanzados de fabricación aditiva, las ventajas técnicas y aplicaciones industriales, que lo realizará Idonial, que tiene mucha experiencia
en diferentes aplicaciones de la fabricación aditiva. En tercer lugar, Dimor 3D hablará ya en valor de cómo los materiales para fabricar aditivas se están utilizando, qué tipos, usos y qué casos de éxito se están dando. Una empresa ya en funcionamiento que está imprimiendo, que está vendiendo impresoras y que tiene un material ya en uso para ese tipo de actuaciones. Como no podía ser de otra forma, los sistemas robóticos son muy importantes en impresión 3D. CARTIF, Centro Tecnológico de Valladolid, nos ilustrará sobre qué avances en robótica se están realizando para este tipo de impresión. Y por último, cerrará Boutique Neo School, que es la empresa y organización que nos acoge hoy en esta jornada, que como veis tiene unos niveles de innovación muy elevados. Los ponentes, como decía, por parte del área participará, y será la primera a participar, Amaya Aramburu. Creo que Amaya, ahora cuando cojas el micrófono, mejor que te presentes tú y qué actividades realizas. Por parte de Idonia participará Juan Carlos Piquero, que también le doy la palabra a él cuando llegue el momento para que se presente. Por parte de la empresa Dimor 3D, José Guillermo Muñoz, y por parte de CARTIF, José María Llamas. Entonces, sin más, y creo que funcionará adecuadamente, ponemos tu presentación. Amaya. Vale, mi nombre es Amaya Aramburu, de Tecnalia. En esta masterclass de impresión 3D debo dar las gracias a Boutique, a la plataforma tecnológica de la construcción, y soy responsable del foco del foco de estructuras en Tecnalia y actualmente también de la plataforma de fabricación aditiva en construcción. En esta masterclass voy a hablar de procesos de fabricación aditiva y sobre todo de los retos que tiene en construcción. El proceso aditivo. Nosotros, lo que he dicho, construimos capa sobre capa, partiendo de un modelo CAD y vamos haciendo una serie de lonchas, una serie de capas. Y lo que se quiere es aditivar el material una capa sobre otra. Partimos de un modelo, es la pieza que nosotros queremos realizar. Esto es muy básico, esta es la pieza que queremos realizar, es un modelo CAD. Este modelo CAD lo tenemos que convertir en un archivo STL. ¿Por qué STL? Porque queremos o solo nos sirve el modelo de geometría. El modelo de color, texturas, propiedades físicas no nos importa en este caso. Lo que queremos es tener un modelo de geometría. ¿Por qué un modelo de geometría? Pues en el tercer caso es, de este modelo de geometría tenemos que hacer la generación de capas y relleno de esta pieza. ¿Cómo queremos imprimir esta pieza? En la imagen de la derecha podéis ver unas piezas de 3DM con diferentes formatos de relleno. 10, 30, 50%. Dependiendo de la pieza que queramos conseguir, la de resistencia, podemos tener un formato u otro de relleno. Podemos cambiar las alturas de capa. Todo esto, que como queremos fabricar esta pieza, se traduce en una serie de instrucciones. Un código GEC, que es un código que entiende el control numérico de la máquina. Y estas instrucciones, a través de un host software, se pasan a la impresora para que la impresora ejecute este programa. Se oye correctamente, ¿verdad? A la hora de imprimir estas piezas, las tecnologías de impresión son muchas. Desde el FDM, que es modelado por deposición, estereografía, sinterizado selectivo por láser, proceso digital de luz, impresión 3D Polyjet sinterizado y también la extrusión. En esta presentación os voy a hablar sobre todo de la parte de extrusión, del cemento y del hormigón, cómo hacer piezas en construcción, aunque también se pueden hacer en otros materiales, por ejemplo, pues, materiales termoestables que se están aplicando en construcción. En algunos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de FDM, aparte de las operaciones de modelado, de archivos STL, de cómo queremos imprimir por capas y cómo las pasamos a la impresora, una vez que tenemos la pieza física, tenemos que hacer una quinta operación, que es eliminar el material sobrante. Lijar, pintar, depende del material, incluso mecanizar. Dependiendo de las impresoras, pues en algunos casos es necesario pues, eliminar, lijar, y otras impresoras, el material, por ejemplo, FDM, ya tienen una serie de lavados hasta el material soporte y ya se eliminan automáticamente. Y luego, dependiendo de las calidades, pues tenemos que hacer estas operaciones. En resumen, para imprimir una pieza tenemos que partir de un material, ya sea materiales cementicios, materiales plásticos, partimos de un material. Necesitamos una impresora y un software de fabricación para darle las instrucciones de cómo queremos imprimir. Es necesario utilizar, en algunos casos, en otros casos desarrollar software que permite convertir este diseño en un modelo G, en un código G.
Es un código que entiende el control numérico de la máquina para que pueda imprimir la pieza en consecuencia. En el caso de cementos, hormigones, pues necesitamos crear estos materiales. No es como cuando vas a comprar FDM, que en muchos casos, depende de lo que quieras, ya te compras tus bobinas, sino tienes que crear el material, fabricar la impresora, utilizar impresoras que están en el mercado o adaptarlas a tus necesidades y desarrollar un software específico para el proceso de fabricación. Pero partimos de la misma forma. El modelado 3D, la generación del STL, desmodelo geométrico, decimos cómo queremos imprimir, alturas de capas, velocidades de impresión, trayectorias, e imprimimos con la impresora. Vale. Dentro de la impresión 3D vamos a hablar de los retos. Me voy a centrar ya en materiales cementicios, cemento, morteros y hormigones. ¿Es fácil o es difícil? Bueno, nosotros tenemos un triángulo que lo tenemos claro, lo veis en el centro de la presentación, que es clave. Material, producto, estrategia de impresión y en el centro la máquina. Nosotros queremos hacer un producto con unas características determinadas, pero tenemos que partir de un material. Este material tiene que pasar por la impresora para elaborar este producto. Y con una estrategia de impresión, con unas alturas, unas velocidades de impresión y demás. Antes os he hablado de los rellenos. Bueno, ¿es fácil o es difícil? Nosotros queremos un material, en general, que es un material que tiene una cierta peculiaridad, un material que cuando se está en estado fijo, cuando se deposite, se quede totalmente estático y que, sin embargo, sea capaz de fluir. Cuando vamos a pasar el material por la impresora, dependiendo cómo sea, se nos puede quedar atascado. Es un material que ahora os explicaré a posteriori, que va evolucionando sobre el tiempo. Entonces, dentro de los retos, pues podéis ver en la imagen de la izquierda, pues primero pues hay una serie de deficiencias. La ruta no es adecuada, las boquillas no son adecuadas, el material se nos está retorciendo a la hora de girar y tampoco tiene la composición adecuada. Se va deformando. En la imagen de la derecha podéis ver una serie de piezas que bueno, se hicieron, por ejemplo, aquí en unos proyectos que se han hecho en Tecnalia, que se han jugado con las diferentes estrategias de impresión. La imagen superior corresponde a una pieza hecha con un robot. ¿Qué pasa? En principio, cuando se ha hecho el robot, este robot en un principio tenía una 360 grados máximo de giro. No nos permitía, por lo tanto, subir una capa a continuación de otra en el sentido, por ejemplo, horario. Entonces, bueno, estos 360 grados de los robots también se pueden cambiar, pero en este caso el robot que teníamos, tal y como estaba puesto, tenía esa limitación. Lo que tuvimos que hacer es imprimir una capa sobre otra. Eso te crea una cierta costura, bueno, que como veis en la imagen. Si nosotros imprimimos en sentido horario, por ejemplo, no tenemos esas costuras y vamos subiendo progresivamente de una capa a otra. Son diferentes estrategias que podemos hacer a la hora de imprimir. Pues, viendo piezas, hay no se oye la música, además. Viendo piezas, por ejemplo, esta es una pieza del Instituto Danés que se encuentra imprimiendo. No sé si la pieza era así de inicio o con el tiempo se ha ido deformando, pero sí es verdad que si vemos las imágenes, tienen piezas muy buenas, pero esto es una imagen de piezas en las que bueno, se ven ciertos defectillos, como el aire ocluido. Esto nos pasa a todos. A la hora de imprimir las piezas, en la imagen de la derecha podéis ver cómo se está imprimiendo y parece que la pieza se va colocando pues una capa sobre otra, hasta que llega un momento en el que el material colapsa. Bueno, pues esto es una cosa que tenemos que evitar, jugando pues con el material, la máquina y los procesos de impresión. Esto es una imagen de que no todo es tan fácil, no es pasar el material por la impresora y todo te queda perfecto. No es cierto. También, viendo los retos, también hay otras imágenes de que se ve el pandeo del material. A medida que vas aumentando las capas, esto pertenece a Indoven, bueno, pues con 16 capas no pasa nada, con 20 capas ya se va inclinando y ya llega un momento que con 22 esto ya se ve cómo va produciéndose el pandeo. Esto es algo que, bueno, que se puede producir según cómo tengas el material y cómo estás haciendo el proceso. Y también hay casos en los que el control se puede corregir. Pero esto es un ejemplo de que
que todo está relacionado. Y el material no es una cosa independiente del proceso. Siguiendo también con los vídeos y el proceso de impresión, cuando nosotros también estamos imprimiendo con robot, pues vamos viendo cómo estamos haciendo las diferentes piezas. En la imagen inferior de la izquierda podéis ver cómo está pasando el material. En la imagen de la derecha podéis ver una imagen del material en fresco. Es una pieza que se hizo a modo de prueba y es verdad que es una pieza que tiene 99 centímetros, cada capa tiene 1 centímetro, no se ha deformado. Esta imagen que veis a la derecha es un material en fresco, pero esta es la gracia del material, que sea capaz de fluir, pero que cuando se deposite se queda así y no tengamos problemas de pandeo. Dentro de los retos de la impresión 3D, bueno, pues seguimos viendo imágenes. Hay piezas que están muy bien hechas, pero esto es una imagen de que también suelen ocurrir errores. En la imagen de la izquierda, arriba, pues podéis ver como una pieza que se está construyendo en la parte A. En la parte B, pues cómo se va deformando. En la C, pues todavía pues, se va produciendo se va colapsando hasta que llega un momento en que se colapsa totalmente. Y también es cierto que también se pueden producir pues, aire ocluido en las mezclas. Entonces, en este proceso, acordaros del triángulo que he comentado, tenemos un reto en el material, en la rheología, en el sentido de lo que os estoy comentando. Por otro lado, el material ha de ser imprimible. Lo que le llamamos nosotros fácilmente imprimible es que sea fácilmente bombeable y sea capaz de mantener su forma una vez que sale por la boquilla, que se quede quieto. Tenemos que optimizar el desarrollo de resistencias porque, claro, no nos olvidemos que todo esto se hace para hacer un producto con una resistencia determinada. Lo que nosotros llamamos también formulaciones sostenibles con materiales locales es adaptarte a la zona donde estás, al material que tiene. No vas a traer material desde fuera, sino que te adaptas con los componentes que tienes a hacer el material. Y también es cierto que cuando hablamos de retos, la impresión de hormigón, porque en la mayoría de los artículos estamos hablando de tamaños de árido pequeños, son morteros entre 1 y 4 milímetros. Claro, cuando hablamos de hormigón, el tamaño del árido aumenta, pues 10, 12. ¿Qué pasa? Que todos los sistemas de bombeo, claro, aumentan en consecuencia. Entonces, son muchos más litros de material, muchos más kilos de material. Entonces, es cierto que para la hora de probar, aprender, trabajar en el proceso, pues la mayoría de los centros pues trabajan con morteros, porque claro, es mucho más fácil, menos litros, las pruebas son más fáciles que si tienes que aumentar las secciones. Vale. Y luego también en el proceso de los retos del material, lo que os estoy diciendo, ¿no? Que el material se tiene que quedar como de esta manera, pero no nos olvidemos que el material va evolucionando con el tiempo. Dentro de los retos también, una cosa que preocupa mucho a los fabricantes es la robustez del proceso. Tú como fabricante quieres hacer piezas, pero no te puedes permitir el lujo de que una pieza sea igual o diferente que la anterior. Es cierto que nosotros le damos mucho valor a la fabricación aditiva en el sentido de hacer piezas personalizadas de alto valor añadido, pues evitando el uso de moldes. Aún así, claro, aunque tú quieras evitar el uso de moldes de una pieza a otra, pues tendrás que tener una cierta repetibilidad. Aunque incluso estemos cambiando parte de la geometría, pero quieres que la altura de capa sea la misma, los cordones del mismo iguales. Es cierto que la repetibilidad del proceso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y claro, no solo es la repetibilidad del proceso, sino también es importante la repetibilidad de las propiedades mecánicas. Tú estás haciendo unas piezas y quieres que, claro, a la hora de hacer las probetas, todas las probetas sean iguales, porque si no, al final pues tienes que descartar la menor, la mayor. Entonces, quieres que las probetas sean iguales. Y a la hora de hacer estas probetas, pues también a veces, ¿qué pasa? Pues al proceso de bombeo puede haber aire ocluido. Bueno, a la hora de bombear el aire se va eliminando, pero también es cierto que estas burbujas de aire que puede tener el material, claro, te cambia considerablemente las propiedades mecánicas de una pieza a otra. Con lo cual, un reto es la robustez del proceso, la repetibilidad de las propiedades mecánicas. También
dentro de esta repetida de las propiedades mecánicas, cuando hablamos de morteros, hablamos de boquillas de dimensiones reducidas. ¿Qué significa eso? Que muchas veces las dimensiones de las probetas son diferentes de las dimensiones de la norma. La norma son 4x4x16, las dimensiones de las probetas son menores. Entonces hablamos de boquillas del orden de 2 centímetros o menos. Entonces, es cierto que tenemos dimensiones diferentes a la norma, a veces tampoco existe consenso sobre el efecto del tamaño y también tenemos que hacer una correlación de tamaño cuando estamos evaluando estas propiedades mecánicas. Entonces, en esta repetida de las propiedades mecánicas, bueno, es un ejemplo de un ensayo que se están haciendo con piezas en la que se hacen un montón de probetas y se evalúa y se ven las propiedades mecánicas de unas probetas. Dentro de la impresión 3D también estaba hablando de los retos. Y otro de los retos es ir acercándonos cada vez más al tema de los elementos portantes, elementos estructurales que tengan resistencia estructural. ¿Cómo vamos a ellos? Bueno, pues hay varias aproximaciones. Una de ellas es por el tema del armado que se explica a posteriori, otra cosa es el tema de las fibras. Vale, dentro de las fibras el paraguas es muy grande. Podemos hablar qué tipos de fibras. Fibras estructurales, no estructurales, de plástico. Tenemos un montón de tipos de fibra. Pero a la hora de imprimir también es importante. ¿Cómo orientamos las fibras? Si van orientadas en la dirección de impresión, van paralelas a la impresión, quedan aleatoriamente distribuidas, cantidad de fibras, tienen o no tienen aire ocluido cuando la fibra es buena o mala. Todo esto es un reto en el que se está trabajando en el tema de la impresión, todo el tema de fibras. Claro, dentro de fibras hay muchos tipos de fibras. Como hablemos de fibras metálicas, pasar por los sistemas de bombeo tiene su complejidad. Entonces, aquí hay un reto que es en el que se está trabajando y que también, junto con el tema del material y el proceso, tiene mucho valor. Y otro de los retos que también tiene mucho valor y cada vez también se está empezando a ver más cosas es el tema del armado. La dirección del armado y cómo se está solucionando. Entonces, vemos que hay muchos elementos, es un elemento de BAM, podéis ver en la imagen. Bueno, pero este elemento puede tener problemas a la larga con este posttensado. ¿Por qué? Porque puede originar compresiones adicionales, a la larga problemas de influencia. ¿Qué se quiere? Pues lo que se quiere es meter el armado, introducir el armado pasivo como si fuera el armado convencional, pero en el proceso de impresión. Con lo cual tiene su grado de complejidad. Queremos meter el armado tipo lo que pone aquí de Winson, pero claro, esto es un molde. Tú quieres meter el armado perpendicular a la vez del proceso de impresión que muchas veces en los materiales, en este caso cemento hormigones, no se puede parar los procesos. A ver, se está trabajando y ahí se pueden hacer diferentes soluciones, pero tampoco es una cosa tan sencilla. Y luego los elementos estructurales, bueno, como tienen responsabilidad, pues tienen otro tema a la hora de certificar y ponerlos. Claro, su complejidad hay que hacerlos bien. Es mayor. Y luego dentro de los retos de impresión, lo que os decía, el triángulo que hemos mencionado. Nosotros tenemos bien claro lo de material, producto, estrategia de impresión y la impresora, ¿no? Es cierto, hay muchos parámetros, es una independencia de parámetros que están todos relacionados. Cuando hablamos del sistema de impresión, hablamos de la presión de la bomba, del caudal, de la velocidad de impresión, de las aceleraciones, fricciones del sistema, las geometrías de la boquilla, las temperaturas del ambiente. Entonces, hay que controlar estos parámetros porque no deberíamos tomarnos el lujo de hacer prueba-error, sino que hay que controlar. Cuando tú quieres una pieza en concreto de un fabricante, pues tendrías que saber cuál es la velocidad, la altura de capas que tienes que hacer para clavar la pieza que se está requiriendo. Y este tema de la estrategia de impresión, del proceso, pues también requiere trabajo. También en este tema ya estamos trabajando en este tema, pues variando el caudal de impresión de un panel a otro. Aquí podéis ver una imagen de unos paneles, pero hay muchísimas pruebas y también variando la velocidad en cada cordón a caudal constante. Para tener todo esto, claramente controlado.
Vale. Y luego dentro de los retos, la tercera pata es el producto. Bueno, queremos un acabado del producto impreso. No nos olvidemos que en el proceso de fabricación aditiva es capa sobre capa. Hay gente que tiene que gustar el acabado de capa sobre capa, pero es el que da la máquina. Y luego también otro reto es la utilización topológica del producto impreso. ¿Qué significa? Claro, tenemos libertad de forma, no necesitamos molde, podemos imprimir la pieza como nosotros queramos. ¿Qué significa? Que podemos optimizarla topológicamente y podemos hacer y eliminar material pues donde no está trabajando y añadir más material donde está trabajando. Estas piezas más aligeradas con la misma resistencia estructural, por ejemplo. En imagen también puedes ver pues, un forjado imagen que tiene Delft, que puede ser singular. La optimización topológica y la fabricación aditiva te permiten esta libertad de forma y hacer piezas como quieras. En el sector del metal, toda esta optimización topológica está llevado casi hasta el último extremo. Se está usando muchísimo esta optimización en este mundo. Vale, entonces haciendo un resumen, pues lo que os digo, retos de material, la herrología, el material ha de ser imprimible, lo que decimos es bombeable, pero luego que mantenga su forma. Tenemos que adaptarnos al producto, con lo cual la resistencia tiene que ser adecuada. El reto de presión en hormigón, donde tenemos más problema de los escalados, que no solo es un escalado, no es lineal, no paso de uno a otro así. Y formulaciones sostenibles con el material local. Por otro lado, pues el tema de la estrategia, las fibras, la detección del armado, el armado, los parámetros de impresión, velocidad, presión, altura de capas, hay que tenerlos controlados. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es la robustez del proceso. Piezas iguales, una a otra. Y finalmente, pues dentro del producto, los retos del proceso no es del producto, el acabado del producto y la optimización topológica de este producto. Con todo esto controlado, pues se pueden hacer piezas. Simplemente tengo una imagen aquí de una pieza que se está imprimiendo. Como veis, el material está fresco, se está imprimiendo. Sin embargo, no hay deformaciones de una capa a otra. El material se hace toda la pieza completa. Este es otro ejemplo. Veis que está fresco y luego realmente al cabo de las horas es cuando empieza a fraguar. Entonces, esta es un poco la gracia, pero es un triángulo, la conjunción de variables que tenemos que tener en cuenta. Decimos los tres vértices del triángulo. Vale. Bueno, y finalmente, pues lo que veis son ejemplos de piezas y en este tema de retos del proceso lo que decimos, tienen que intervenir muchos factores y muchos grupos. Desde, aquí en Tecnet se trabaja así con equipos multidisciplinares que sepan desde material hasta de sistemas de impresión, robótica, cartesiano, que sepan de estructuras y todo, de sistemas de bombeo. Todo esto hace una conjunción que permite hacer piezas de este tipo. Y finalmente hasta aquí más o menos ese un poco el proceso de la fabricación aditiva, capa sobre capa. Como veis, se pueden hacer muchas piezas. Ahora a continuación yo creo que os van a explicar aplicaciones que tiene la fabricación aditiva. Yo quería explicaros los retos que tiene la construcción, porque no es tan sencillo. Y simplemente tenéis mi nombre y mi correo electrónico, pues si os queda alguna duda o alguna pregunta que ahora no se os ocurra. Y nada, sin más, hasta aquí. Gracias a todos. Bueno, buenos días, gracias a la PTEC y a Butic por invitarnos a participar en esta jornada. Mi nombre es Juan Carlos Piquero, ¿vale? Soy el coordinador de la parte de mercado y de industrialización de fabricación aditiva en Idonia, el Centro Tecnológico. Vale, ¿se oye bien? ¿Me oís cuando hablo? Perfectamente. Venga, muchas gracias. Vale, lo que os voy a contar un poco es una visión general de lo que es la fabricación aditiva, ¿vale?
qué ventajas competitivas tiene y qué tecnologías hay y aplicaciones industriales, porque me gusta también recalcar que se ha visto una presentación interesante antes de impresión 3D en construcción, muy orientada al tema de hormigones, pero la fabricación aditiva también tenemos que ver que es mucho más. Hay muchas tecnologías, muchos materiales que se pueden aplicar en construcción. Cuando hablamos de construcción pensamos solo en hormigón, pero en construcción se está utilizando piezas metálicas, componentes plásticos, muchos elementos que se podrían desarrollar por fabricación aditiva en casos en los que sean necesarios. Vais a ver una serie de ejemplos aplicados a otros sectores, pero que se podrían trasladar esas tecnologías y aplicaciones al sector de la construcción. ¿Vale? Para pasar, ¿me dices que lo puedo dar aquí? Vale. Bueno, una breve reseña simplemente para que veáis de dónde vengo. Vengo de Idonia, que es un centro tecnológico que está en Asturias, ¿vale? Antiguamente éramos dos centros, Protintec e ITMA, un centro de fabricación y un centro de materiales, que en enero de 2019 nos fusionamos en uno solo y ahora somos un centro mucho mayor con mayores capacidades. A ver si... Vale. Nuestra actividad abarca todas estas áreas, una parte, como os decía, importante de materiales, una parte de ingeniería de simulación, otra parte industria digital y otra parte que abarca lo que llamamos fabricación avanzada, que incluye varias tecnologías de fabricación avanzada, pero muy centrada también en tecnologías de impresión 3D, fabricación aditiva. Llevamos 15 años con fabricación aditiva y luego veréis ejemplos ahora reales de lo que es la impresión 3D y qué aplicaciones industriales tiene a día de hoy. Vale. Me gusta siempre poner esto porque, bueno, a lo largo de la historia ha habido una evolución clara de los procesos constructivos, con lo cual hemos podido ver cómo se ha pasado de construir o de fabricar cosas totalmente manuales, ha evolucionado hasta la revolución industrial y hemos llegado a lo que hemos llamado la tercera revolución industrial, que es el tema de fabricación aditiva, ¿vale? Se decía ya en The Economist, por allá en el año 2013, que la fabricación aditiva iba a ser la tercera revolución industrial. Iba a suponer un cambio radical de los procesos constructivos y de fabricación de componentes tal y cual los componemos hoy en día. Siempre hemos visto a lo largo de la historia cómo han ido cambiando las cosas, pero en los últimos años ha habido cambios que hemos visto, sobre todo en el tema de las tecnologías TIC, la industria 4.0, y la fabricación aditiva es un proceso constructivo y de fabricación muy diferente a los anteriores y que ha permitido cambiar de forma radical cómo podemos producir. Vale, como podemos ver, y se ha comentado también antes, la fabricación aditiva abarca muchas tecnologías y muchos materiales, ¿vale? No solo es el plástico del FDM, la extrusión que vemos habitualmente, las impresoras, digamos, caseras, que se llama impresión 3D, sino que abarca también materiales metálicos, materiales de resinas, cerámicas técnicas, materiales cementicios, como hemos visto antes, y materiales poliméricos. Eso nos da un amplísimo abanico de posibilidades a la hora de hacer cosas, fabricar y desarrollar componentes para las situaciones y las necesidades que planteamos en la industria. ¿Vale? Es importante también destacar, como pone aquí, que es una tecnología madura. Se están haciendo aplicaciones industriales en sectores de alto valor añadido que están demandando tecnología avanzada como esta y que están poniendo piezas de fabricación aditiva en aplicaciones industriales. Eso nos da también que pensar que la industria de la construcción puede también tirar y debería tirar esta tecnología como una tecnología más que le aporte valor añadido. ¿Vale? Podemos ver aquí la cantidad de tecnologías de fabricación aditiva que hay. Cuando hablamos de fabricación aditiva no estamos hablando de un único proceso, estamos hablando de muchísimos procesos. He puesto antes ahí diferentes materiales, pero son diferentes materiales y diferentes procesos. Cada material requiere un proceso diferente. Tenemos tecnologías que se pueden fotopolimerizar, materiales de extrusión, binder jetting, bueno, cama de polvo fundida. En función del material, la tecnología y los requerimientos técnicos y, digamos, y los resultados finales que busquemos, hay que escoger una tecnología u otra. No es lo mismo hacer una pieza para una aplicación muy sencilla de plástico, con una impresora de 500 euros o 1.000 euros la puedes hacer una pieza metálica de alto requerimiento que puedes tener que irte a una cama de polvo fundir por fusión de polvo mediante láser, que nos puede costar muchísimo más dinero una máquina que puede ser ya de $500.000 de euros. Pero todo ese abanico de tecnologías está ahí. No es una única tecnología, aunque es verdad que vemos mucha publicidad y parece que solo hay una tecnología o dos, pero bueno, podemos ver todo el abanico, tecnologías y materiales. Es importante tener esto en cuenta para cuando tengamos una necesidad que busquemos qué tecnología es la más adecuada para la solución que requerimos. ¿El proceso de tecnología qué tiene de novedoso? ¿Qué cambia un poco respecto a lo que había antes? Pues que es un proceso que te permite directamente desde un archivo CAD 3D fabricar tu componente. ¿Vale? No tienes que tener utillajes ni moldes, tienes un archivo CAD 3D o digitalizas, escaneas un componente, generas un archivo STL que es el que leen las impresoras y a partir de ahí generas un rebanado, un capeado de ese archivo, que son las capas que vas a imprimir, lo mandas a la máquina y sale una pieza impresa. ¿Vale? De forma, digamos, general. No es tan trivial porque la parte del proceso de fabricación, sobre todo en piezas complejas y de metal, es complicada. O sea, hay que tener experiencia para poder hacerlas. Pero bueno, básicamente no requerimos tener utillaje, ni tener moldes, ni nada.
Tenemos nuestro archivo 3D y directamente lo podemos convertir en un archivo STL y podríamos fabricar nuestra pieza con una impresora. ¿Vale? ¿Todo esto qué ventaja nos aporta? La primera, la personalización. Al no tener un molde, al no tener utillajes, podemos fabricar cada componente de manera diferente sin que nos suponga un sobrecoste. Eso es una primera ventaja. Necesitamos un componente único, una serie de unidades cortas, pues no hay ningún problema porque nuestra tecnología no requiere un utillaje o un molde para hacer una serie repetitiva. Podemos fabricar cada una de las piezas que queramos sin que el coste se vea repercutido. Reducimos muchos tiempos de procesos, lo mismo. No tenemos que preparar utillajes ni moldes, con lo cual desde nuestro archivo 3D podemos pasar directamente a fabricar y eso nos hace que las piezas o los elementos los tengamos de forma rápida. Una gran libertad de diseño, también por lo mismo que comenté antes. Reducimos el impacto ambiental porque solamente consumimos el material que requerimos para imprimir. No tenemos que tener material extra y hay muy poco material sobrante y además la gran parte del material que se puede utilizar cuando sobran los procesos de impresión se puede reutilizar otra vez. Una reducción importante de tiempos en el mercado, de puesta en el mercado. Cuando hay una demanda de un componente o de varios componentes diferentes a los que había, con esta tecnología lo podemos fabricar de manera rápida, no tenemos que cambiar la cadena de montaje, la cadena de moldes, sino que podemos cambiar digamos, de manera rápida lo que queremos fabricar y conseguir que llegue rápido al mercado y dar una respuesta, digamos, efectiva. Y fabricar componentes de muy alto valor añadido que a lo mejor en otros momentos o con otras tecnologías o no se podían fabricar o eran tan complejos por esas tecnologías que por coste los descartábamos. Vale. Cuando hablamos de fabricación aditiva no hablamos solo del proceso de fabricación. Deberíamos hablar de toda la cadena de valor, ¿vale? Desde la parte de diseño, la parte de simulación, materiales, el proceso, postprocesos, control de calidad hasta el producto final. ¿Por qué? Porque al final la fabricación aditiva es un proceso de fabricación en sí mismo en el cual cuando pensamos en desarrollar un componente deberíamos empezar a diseñarlo pensando en que se va a hacer por fabricación aditiva y quitando un poco las limitaciones que nos ponen los procesos convencionales. Siempre cuando vas a fabricar algo, desarrollar algo por un proceso convencional, pues piensas que es mecanizado, no se puede así, no se puede de la otra manera y siempre te pones limitaciones. Esto tiene mucha mayor libertad de diseño. Entonces, cuando diseñamos, hacemos una ingeniería, podemos pensar en que podemos tener componentes mucho más complejos. Los cálculos y simulaciones también tienen que ir vinculados al proceso de fabricación. Los materiales, pues las gamas de materiales de los que dispone la fabricación aditiva, que dispone de menos materiales de los que utilizan las tecnologías convencionales, pero bueno, están dando el servicio ya que se está requiriendo por la industria. El propio proceso de fabricación, todas las tecnologías que antes os puse, que habíais que muchas tecnologías, pues hay que seleccionar qué proceso y poder trabajar adecuadamente con él. Cuando las piezas salen de máquina suelen requerir casi siempre un postproceso, puede ser muy liviano o más complejo, pero suele ser necesario dar un postprocesado y unos controles de calidad que nos aseguren que esos componentes con esta tecnología cumplen con los requisitos de uso finales. Muy importante la parte de formación. La formación, es importante saber la formación, simplemente no solo la formación técnica, sino conocer de manera general qué es la tecnología para que podamos usarla. Si desconocemos que esto existe, nunca vamos a demandarla desde nuestro punto de trabajo. Y luego también buscar modelos de negocio pues que se adapten y que sean competitiva la tecnología en las aplicaciones que buscamos para llegar a una industrialización final de los componentes. Vale, al final la fabricación aditiva es una potente herramienta. Cuando tenemos una necesidad, normalmente pues si necesitamos un componente, una pieza, algo que hace falta en la industria, pues siempre se busca o un repuesto si existe o fabricarlo de alguna manera. Pues esto es lo mismo. Lo que deberíamos de añadir es a nuestra capacidad, digamos, de buscar soluciones, la fabricación aditiva. Es una solución más. Entonces, evaluaremos costes, plazos, solicitaciones técnicas que tengan, la solución tecnológica que requerimos y el diseño. Con todo eso, valoramos el molde, valoramos comprar un componente comercial, valoramos el mecanizado, pero deberíamos evaluar también la tecnología. Vaya, no se cargan, pero no se carga porque tenía... Ah, sí, vale. Podremos ir a tecnologías convencionales, pero cuando estas no nos permiten dar respuesta, podemos ir a la fabricación aditiva. ¿Vale? Pero sí es muy importante, la fabricación aditiva es muy competitiva, pero en aquellos casos de aplicación en los que es competitiva. En gran parte de nuestros casos no lo será, pero en una parte también más pequeñita, pero de alto valor, va a ser muy competitiva y no va a tener, digamos, rival con tecnologías convencionales. Lo que no es tampoco lógico es aplicar la tecnología de fabricación aditiva a todo, porque entonces nos va a parecer cara y la solución va a ser más costosa, sino que hay que buscar la aplicación adecuada para que la tecnología de fabricación aditiva nos aporte valor. ¿Vale? Entonces hay que evaluar siempre todo esto, costes, plazos, lo que os decía, para que podamos tener esa aplicación adecuada de estas tecnologías, que son muy potentes, pero que hay que buscarles su encaje. No vienen a sustituir a estas, sino que vienen a complementarlas. En algunos casos usamos estas, en otros casos estas y en otros casos las dos. ¿Vale?
La fabricación aditiva no para de crecer, ¿vale? Los estudios lo indican, cómo ha crecido estos últimos años y el crecimiento exponencial que se le está dando que se estima en los próximos años, ¿vale? Yo que llevo unos cuantos años con este tema, he visto cómo en estos últimos años la demanda está creciendo y cómo esto va a ser exponencial porque cada vez más industria la demanda. Entonces, el sector de la construcción no debería quedarse aparte porque si la aeronáutica, la salud, sectores industriales, defensa, automoción lo están usando, el sector de la construcción es otro sector más que debería llamarse industria de la construcción más que sector, yo creo, para que sepamos que esto puede avanzar y que no somos sino gente moviéndose para acá y para allá, sino que puede haber robots, puede haber tecnología, puede haber sistemas de visión, que todo se puede aplicar aquí. ¿Vale? Y tengo aquí una gráfica muy curiosa que encontré hace tiempo, que me hizo mucha gracia cuando esto se movió, en el que se hablaba de un estudio de la productividad del sector de la construcción. ¿Vale? Tenemos en rojo la productividad hasta 2017 y cómo van los otros sectores. ¿Vale? Entonces vemos que la productividad del sector de la construcción va muy por debajo de lo que es las industrias. El sector manufacturero, fabricación en gris, arriba. O sea, el sector automoción y todos estos que vemos robots y automatizaciones trabajan de una manera. No puede ser que la industria de la construcción en el año 2020 que estamos, esto era 2017, pero vamos, estaremos más o menos, esté con ese salto tecnológico tan grande de producción. No puede ser. Eso es inviable para ser competitivos. Entonces, hay que empezar a pensar en que todas las tecnologías, toda la industrialización que están utilizando otros, la construcción la puede asumir igual. Cada uno tiene que hacerla a su sector, pero hay que asumirlo. Entonces, la fabricación aditiva es otra tecnología, otra herramienta más. Voy a poneros algunos casos que veáis que se han hecho para otros sectores y que yo creo que son interesantes para que se vea lo que es la fabricación aditiva. Un componente aeronáutico de alto requerimiento, ¿vale? Esto es una pieza para un componente aeronáutico en la cual lo que se buscaba es un aligeramiento de peso, un aligeramiento de peso que rondase más o menos el 25%. La pieza original, una pieza como esta, maciza, se hizo una optimización topológica, se hizo una ingeniería y un cálculo, una simulación para reducir, digamos, partes de la pieza y conseguir mismas propiedades mecánicas pero con mucho menos peso. La pieza final era esta, mucho más ligera, y aquí la tenéis fabricada, ¿vale? Es una pieza aeronáutica de titanio. Es decir, si aeronáutica utiliza piezas, no, la construcción debería de usarlas, ¿vale? Entonces os lo pongo aquí, pero lo que os decía, hay que darle un valor añadido al componente para que tenga sentido. Hacer la misma pieza por mecanizado y fabricación aditiva no tiene sentido. Ahora, si la quiero aligerar, ya lo tiene, porque por mecanizado esto ya no lo puedo hacer o es muy, muy caro. Entonces, cuando aporto ese valor añadido, la fabricación aditiva es cuando entra a jugar un valor importante. En este caso era el peso, pero puede ser el tiempo. Puede ser una pieza más cara, pero que la necesito para mañana o para pasado, y la fabricación aditiva me lo puede permitir. ¿Vale? Otro caso, pues un molde para hacer piezas de automoción. Esto era una pieza de automoción, que esto es el molde con el que se hacían las piezas plásticas de automoción. El molde inicial era así, tenía un canal de refrigeración muy sencillito, pero tenían un problema de rechazo muy importante cuando se ponían a fabricar piezas con ese molde, porque la refrigeración no se controlaba. Necesitaban una refrigeración mucho más compleja, esta que veis aquí, ¿vale? Para poder controlar la temperatura en la boquilla del molde. Esto por dentro de una pieza maciza metálica no se puede hacer de forma sencilla. Esto sí, porque haces 2 taladros básicamente y acabas teniendo esa estructura. Esta ya no, pero por fabricación aditiva sí. Haces el diseño y aquí te veis los canales internos. La pieza fabricada por fabricación aditiva. Aquí están, dentro de esas partes de ahí, son estas partes que veis arriba que tienen esos canales internos. ¿Qué tiene también esta tecnología? Que aquí se hizo una fabricación mixta. La parte de abajo, esta que es muy maciza, se hizo por mecanizado porque no tiene nada, digamos, complejo, y sobre esa se recrecieron las piezas que llevaban canales internos. ¿Con qué conseguimos con eso? Pues que como fabricación aditiva era más cara, la parte mecanizada, una pieza sencilla, era relativamente barata, se mecaniza hasta ahí, a coste de mecanizado, y simplemente se aporta por fabricación aditiva la parte que lleva esos canales complejos que no podemos hacer. Entonces, por eso os digo que siempre hay que analizar lo que necesitemos, la solución final, y buscar una solución o de aditiva, o convencional, o mixta, ¿vale? Pero aquí también aporta mucho valor añadido. Otro caso que no tiene que ver con la construcción, pero que también veamos lo que es la fabricación aditiva y hasta dónde llega. Una prótesis torácica de un paciente, ¿vale? Una persona que tiene un tumor, que le tienen que quitar un trozo de tórax, necesita una prótesis personalizada que no existe. Ahora mismo los médicos lo que ponen es una especie de mecano que van montando en el quirófano para unirte las costillas, pero que tienen que estar 6 o 7 horas ellos con tornillos conectando todo, ¿vale? Por fabricación aditiva diseñas esto, esta lo hicimos en Idonia nosotros, creo que aparece incluso en la foto por ahí con los médicos, se diseña este componente que cuando llega al paciente se le coloca y en 2 horas está fuera de quirófano, en vez de 6 o 7 horas.
eso repercute mucho en el coste. ¿Por qué? Porque aunque la prótesis era un poquito más cara, muy poco que la solución convencional, 4 horas menos de quirófano, más mucho menos tiempo de recuperación, tiene un impacto tanto en la salud como en las arcas de la seguridad social muy importantes. Pero lo que pongo esto para que lo veáis, porque si esta gente usa esto, otros sectores lo pueden usar. Y la foto, bueno, no es demasiado agradable, pero bueno, la tenemos ahí, nos la mandó el médico para que la viéramos y bueno, nos hacía ilusión que se hubiera puesto eso. Nosotros siempre decimos, éramos de aquella Prodinte, que aquí lleva el logo, que nadie lleva nuestro centro más cerca del corazón que esta persona, ¿vale? Porque el logo está ahí. Pero bueno, para que lo veáis un poquito, ¿vale? Otros casos de logística, ¿vale? Esta es una aplicación que se hizo de fabricación aditiva para el sector de defensa, que yo creo que también el sector de la construcción podría asumir en parte. Y yo creo que es muy interesante. La Agencia Europea de Defensa requería un sistema, una fábrica móvil de fabricación aditiva, es decir, un contenedor que pudiese ser aerotransportable y que llevase tecnología aditiva a cualquier punto y que en 2 o 3 horas estuviese operativo. Que te permitiese diseñar y fabricar componentes en 2 o 3 horas tenerlo operativo, ¿vale? Entonces aquí lo veis, un contenedor que se diseñó, es un contenedor normal, se diseñó todo el interior, se equipó con tecnología de fabricación aditiva y se hizo todo aerotransportable, bien anclado para cuando volase y aterrizase los equipos siguiesen funcionando. ¿Qué nos permitiría esto? Que cuando tenemos un proyecto de construcción en una zona relativamente remota, podemos tener, esto no se hizo para hacer armas, aunque es de defensa, se hizo para hacer componentes de repuesto que el ejército requiere en una zona aislada. Pues se me rompe una pieza de un vehículo, se me rompe algo de una tubería, se me rompe algo que a lo mejor en algunos casos, depende de la tecnología que llevo, puede hacer piezas de alto requerimiento o piezas más sencillas, pero en una zona en la que el transporte son 2 o 3 semanas, una pieza sencillita de plástico que me cuesta nada, me da la solución a lo mejor para 2 o 3 semanas hasta que me llega mi repuesto final. O puedo meter una máquina de metal y hacer la pieza final, depende. Pero esto se hizo a nivel europeo, o sea, y la agencia europea lo demandó, con lo cual yo creo que tiene interés. Vais a ver aquí un vídeo de lo que es de lo que fue un poco el proyecto para que lo veáis, pero bueno, yo creo que es muy interesante en el que tener una fábrica móvil de fabricación aditiva y sobre todo aerotransportable. Móvil sí, pero aerotransportable ya era una cosa más compleja. Vale, y veis las máquinas dentro funcionando, la gente idónea. Máquinas de fabricación aditiva, la parte de diseño. Cuando llegaba a nuestras instalaciones, el contenedor, montaje, todo anclado para que pudiese volar. No es fácil que vuele porque las máquinas son complejas y se pueden descalibrar. Estas son unas pruebas que se hicieron en la base aérea de Zaragoza con el contenedor volando. Se van quitando las piezas de la máquina, una parte de postprocesado que también incluye. Un momento crítico porque no sabíamos si cuando aterrizase eso iban a funcionar las máquinas. Pero bueno, estaba calculado supuestamente para que sí, pero no se sabía. Entonces, bueno, un poquito crítico, pero sí, finalmente sí que funcionó. Bueno, esto era para que veáis un ejemplo de... Esto es una aplicación de logística. Fue un contrato con la Agencia Europea de Defensa, pero en realidad es una aplicación logística, que cualquier industria que requiera una pequeña fábrica que pueda poner al lado de su obra, de su industria, lo que sea, una zona que tenga una logística mala, puede tirar de una tecnología como esta, ¿vale? Esto es otro ejemplo, bueno, hace un poco ruidoso el vídeo, de un componente que se hizo, ¿vale?, para un sistema robótico. Esto es una pinza, que es esta pinza que van aquí, ¿vale? Se ve que cogen una cadena de montaje. Es una pinza robótica que lo que hace es, cuando le metes aire comprimido, se abre y cuando absorbe se cierra. Eliminas todos los engranajes de una pinza normal y toda la mecánica y simplemente con una única pieza plástica lo tienes, ¿vale? Voy a ir un poco rápido que me queda poco tiempo. Otra solución también de fabricación aditiva, una bomba centrífuga que se hizo para un cliente. Era una pieza con dos tapas, con una tapa
que se rompía fácilmente. Se diseñó por fabricación aditiva y se hizo una pieza maciza, como veis ahí, que no lleva la tapa, con lo cual ya deja de romperse. Es una pieza sencilla, pero que si no la haces por fabricación aditiva, esos canales internos no los puedes hacer. ¿Vale? Temas de construcción, donde se ha visto también, contamos con una tecnología, una impresora de grandes dimensiones que nos permite desarrollar componentes, que al final lo que te aplica es que no requieres encofrado, buenas propiedades mecánicas, y es una tecnología muy rápida. Ahí veis la máquina, y aquí veis un ejemplo de la máquina funcionando. ¿Vale? Bueno, componentes de grandes dimensiones, como podéis ver aquí, cómo van creciendo las piezas. Nuevos desarrollos que están llevando a cabo, que son muy interesantes, porque es aprovechando la tecnología aditiva, hacer aislamiento térmico, integrar sensórica, integrar servicios, que puedas hacer la casa del futuro todo de forma automática. Entre capas integres ya las canalizaciones y esas cosas, integres también sistemas de aislamiento térmico, lo que te permitiría sería ya tener algo de alto valor añadido. No solo fabricar componentes, sino de alto valor añadido. ¿Qué aplicaciones vemos en construcción? Pues lo que os decía, desarrollar soluciones específicas a demandas, repuestos de maquinaria, soporte técnico en zonas aisladas, ¿vale? Que tengas un equipo allí, no solo un contenedor, sino un equipo que te permita dar soluciones, mantenimiento de componentes, que a lo mejor no tienes el repuesto, maquinaria antigua, que no hay el componente, se puede conseguir, y luego nuevas soluciones constructivas económicas o rápidas, o avanzadas como las que visteis que os puse ahora con aislamiento, etcétera. Y un poquito el futuro, bueno, para que veáis que desde Europa se está apostando por esto y en proyectos como este pues ha introducido la construcción como un sector clave para impulsar la fabricación aditiva, con un proyecto importante, con grandes socios que ha metido esto como una herramienta más. Proyectos de formación, os lo decía, muy importante la formación, muy importante. Cuando desconocemos la tecnología no la demandamos. Si no conocemos la tecnología, las aplicaciones, las posibilidades que ofrece, no la vamos a demandar. Y bueno, y un poco por último, para que veáis una máquina de sinterizado láser de metal, cama de polvo, las piezas metálicas salen de una máquina como esta, y un poquito los retos. Nuevos materiales, no hay toda la cadena de materiales que se requerirían, aunque muchos hay ya. Difusión y conocimiento de la tecnología para que todo el mundo pueda saber que está ahí, que la pueda utilizar. La formación desde la parte de ingeniería, desde la parte de los diseñadores, de la gente de aplicaciones finales. Mejorar la productividad, calidad y repetibilidad para acercarnos a lo que demanda la industria, que demanda esto, mucha productividad con la calidad y repetibilidad que requiere un producto final. Hacer piezas más grandes, porque las piezas que habéis visto, bueno, pues las máquinas de metal, las piezas más grandes que pueden ser así, más o menos. Entonces, bueno, aunque en construcción se hacen en hormigón, pero en metal o plástico las piezas están limitadas y también empezar a adaptar la normativa y la certificación a la demanda de cada sector, ¿vale? Yo creo que con esto habéis visto un poquito ahí la máquina cómo funciona y con esto ya acabo y muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Mi nombre es José Guillermo Muñoz, soy socio fundador de la empresa Vimos 3D, que nos hemos especializado en el desarrollo tanto de maquinaria como de materiales para la fabricación aditiva en construcción. Hoy, dentro de este curso organizado por la PEDEC y Boutique, voy a hablar específicamente sobre materiales utilizados en la construcción mediante fabricación aditiva. Es una tecnología que se empezó a hablar inicialmente, hay algunos artículos de allá por los años 80-90, pero realmente el primer caso práctico que encontramos fue en el año 2004 en la Universidad de Carolina del Sur, que hicieron unos primeros, digamos, experimentos, que se imprimieron unos muros y demás con tecnología muy básica y demás, pero que realmente lo más importante que estaban probando allí era el material, que empezaron con lo más sencillo, con lo que se puede trabajar, porque es un material muy conocido, digamos, en la construcción, que es al final arena y cemento. Este proyecto es de lo más conocido, de las imágenes que más se ve, que es el Contour Crafting, le puso también nombre a esta tecnología. Y a partir de ahí, pues, hemos visto, digamos, un despunte del desarrollo ya más a partir del año 2010-2012, cuando han empezado a surgir multitud de empresas, centros de investigación y universidades que han empezado a desarrollar más esta tecnología. Como he comentado, de los materiales más utilizados son materiales en base de cemento,
Básicamente porque nos ofrece, digamos, una solución, entre comillas, más fácil de desarrollar por el conocimiento que tenemos de este tipo de material, y es un material muy generalizado en el uso de la construcción. Pero el reto que nos encontramos es el desarrollo de nuevos materiales en una línea, digamos, más ecológica de lo que puede ser a lo mejor un mortero o un microhormigón. Si vemos la vida útil, digamos, de una vivienda hecha con hormigón y calculamos, digamos, su huella de CO2 a la hora de producir, no es tanto la huella que produce este hormigón, o sea, se podría considerar hasta un material ecológico, pero aún así seguro que se pueden desarrollar nuevos materiales con una vida útil parecida o igual a los hormigones o morteros o microhormigones, que luego hablaremos de ellos, y con una huella de CO2 bastante menor. ¿Qué materiales vamos a ver? Estaremos hablando de morteros y microhormigones. Diferencia, básicamente, lo vamos a diferenciar, aunque es un poco más complejo, pero el mortero, digamos, no vamos a tener uso estructural, vamos a utilizarlo, como os ha mencionado anteriormente, a lo mejor en el uso de un prefabricado, de un encofrado, que luego se va a rellenar con un elemento más estructural, y el microhormigón, aunque tenga, digamos, una granulometría parecida al mortero, sí que ya tiene funciones estructurales directamente. Veremos algún proyecto que están utilizando Adobe para la fabricación aditiva en construcción. Espuma expansiva, que son un proyecto bastante interesante. Producto reciclado, y hablaremos de un poco lo que considero que es el futuro del material en esta tecnología, que son los geopolímeros. A ver. Pues con morteros y microhormigón, como he mencionado, la diferencia al final es un material en base cementicia con una serie de, digamos, de arenas, fibras, aditivos, adiciones, una serie de elementos que se le agregan para que pueda ser impreso. Y la diferencia es que cuando utilizamos, digamos, un microhormigón, un hormigón, directamente estamos imprimiendo la estructura, o sea, esa pieza que vamos a fabricar tiene ya resistencia estructural. Y si trabajamos con mortero, aunque hay morteros ya de altas prestaciones que pueden tener algún tipo de resistencia, suelen utilizarse tipo esto es la primera imagen es un banco impreso en 3D, que de hecho está en Valencia, dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, que igual que se hizo un banco, pues se podría haber hecho una viga con esa forma, exteriormente un material que no sea estructural, interiormente puede rellenarlo ya pues con armaduras o un material estructural. Otro uso es el hacer estructuras in situ, como podemos ver el ejemplo de la imagen del centro, que es una casa impresa en 3D, que es la casa que realizamos hace ya unos 2 años en Valencia. Y también se pueden realizar estructuras prefabricadas más para uso enfocado, digamos, en obra civil, para puentes y otro tipo de edificios e instalaciones. Es un tipo de aplicación que está todavía muy por desarrollar, pero actualmente todo lo que se está desarrollando es con materiales de microhormigones y hormigones. Vemos aquí el ejemplo de Adobe, que es una empresa italiana llamada WASP, que se ha decantado con su tecnología de fabricación aditiva, utilizar un material más ecológico, que como puede ser el Adobe, intentando utilizar siempre tierras del mismo lugar y demás. Tienen sus ventajas y sus desventajas, como todo. Ventajas, vamos a decir, que pues la huella, digamos, ecológica que tiene este tipo de construcciones pues es prácticamente cero. Es un material que, pues, jugando con la geometría, pues es un material bastante aislante. Y desventaja, podríamos, por mencionar 2 y 2, desventaja podría ser
digamos, que no es un material estructural, como vemos en la primera imagen, tienes que poner una estructura auxiliar para terminar, digamos, lo que es la estructura de la casa, en este caso es de madera, y una segunda desventaja podría ser el mantenimiento que tiene que tener este tipo de estructura, además de su vida útil. Otro uso que ha habido además varios casos prácticos es el uso de espumas expansivas. Hay como dos proyectos bastante diferenciados, uno que se está desarrollando en el MIT en Estados Unidos y otro proyecto que se hizo en Francia, que de hecho se hizo una vivienda donde actualmente dicen que hay una familia viviendo, y básicamente lo que están imprimiendo, digamos, es espuma expansiva. Con esto no consiguen un elemento estructural, pero sí lo que están haciendo es una especie de encofrado que luego arman y rellenan ya con un material estructural que en los casos que se ha hecho ha sido hormigón. Tiene la ventaja que estás haciendo a la vez de encofrado y parte del aislamiento térmico de la casa. La desventaja al final es un encofrado que tienes que rellenar a posteriori. Es un uso bastante curioso y un material bastante diferenciado o diferente de lo que solemos imaginarnos cuando pensamos en impresión 3D en construcción. Y luego en temas de materiales reciclados he traído dos proyectos que son bastante curiosos también. La primera imagen podemos ver una estructura que pretende ser un pilar que está hecho con desechos de los típicos vasos de café de estos que son como de espuma. Pues han creado una especie de conglomerado. No hay mucha información hasta qué punto puede ser estructural, pero al final con un residuo están generando una estructura que será en este caso un prefabricado de lo que sería un pilar con una forma más orgánica, que es una de las ventajas de lo que te permite la impresión 3D, y utilizando eso, pues un material, digamos, que con huella de carbono cero. Y otro proyecto que se desarrolló en Holanda, que estaban imprimiendo con plásticos reciclados. Al final esto era una gran impresora 3D digamos, de FDM, que es deposición fundida de capas. Al final lo que hace es calentar un plástico y extruirlo y depositando capa a capa. Y la peculiaridad que tenía es que ese plástico era plástico en parte reciclado. Y lo mismo, al final con este tipo de materiales lo que te permite hacer es una especie de encofrados prefabricados y luego tiene que ser, digamos, transportado a obra o desde donde tengas el contenedor a lo que es el solar donde se vaya a realizar la vivienda. Y por último, que como he comentado antes, es un poco lo que se está mirando a futuro de construcción, que son los geopolímeros, no futuro en fabricación aditiva, sino en futuro general, lo que se quiere utilizar para sustituir un poco el cemento en el hormigón. O sea, y por supuesto, si se está mirando para, digamos, la construcción tradicional, pues por supuesto se está desarrollando diferentes materiales para la construcción mediante fabricación aditiva. Es un material bastante complejo que queda mucho por desarrollar, pero hay que tenerlo bastante en cuenta y ya están saliendo, sobre todo desde parte de grupos de investigación de universidades y algunos centros tecnológicos, algunos primeros prototipos, digamos, de productos fabricados con este tipo de material. Pasamos ahora ya al caso práctico, que es un poco nuestra experiencia en el desarrollo de un microhormigón para su utilización mediante fabricación aditiva. Como muy bien ha explicado en la primera presentación Amaya, hace falta unas características muy concretas para poder utilizar un material tan común como puede ser un hormigón o un mortero mediante fabricación aditiva. La clave de todo esto al final está en la capacidad reológica que tiene este hormigón.
tiene que ser un material fluido, porque tiene que ser un proceso de mezclado, luego de bombeo, pero además tiene que tener una serie de consistencia para cuando depositemos la capa se quede con la forma que la queramos dejar y luego vaya aguantando capas sucesivas. Esto se consigue de diferentes maneras. Nosotros, por ejemplo, hay proyectos que lo que hacen es aditivar en punta. Pones un aditivo o un acelerador de fraguado, un superplastificante en punta justo antes de destruir, donde tienes un material fluido durante todo el proceso de bombeo y demás, y en punta le incorporas algo que le dé esa consistencia que necesita. Nosotros optamos por sencillez y jugando con las características reológicas del propio material, digamos que tenemos un producto que va todo en un saco, con todo, digamos, ya todo premezclado, pues el cemento que lleva, las arenas, aditivos, fibras y demás, y tienen la característica de poder ser bombeado, pero una vez que sale por la boquilla, sin necesidad de aditivar, se queda en la forma que se está extruyendo y además aguanta capa sobre capa. Una cosa compleja que también queremos desarrollar, porque está muy bien cuando desarrollas un material para laboratorio, con todas las condiciones, digamos, controladas, que puedes ajustar un poco arriba, un poco abajo para que tu acabado de capa sea el mejor, que lo que es el peso que va aguantando la esbeltez del muro también sea la mejor, pero nosotros estamos desarrollando un material para uso práctico. Y el uso práctico es que tú te vas con la impresora a hacer, digamos, una casa y empiezas a imprimir a las 9 de la mañana a 10 grados y estás a las 4 de la tarde imprimiendo a 35. Y mientras imprimes no puedes ajustar el material. Tiene que ser un material que trabaje en distintas condiciones. Entonces, a lo mejor hay partes que no priorizas, como puede ser a lo mejor el acabado perfecto, pero sí priorizas temas, por ejemplo, también se ha comentado antes, que es muy importante, que es el tema del aire fluido. Ahí podemos ver la sección de una probeta, que podemos ver que exteriormente pues este sistema de capa, pero interiormente cuando la cortas encuentras, digamos, hormigón macizo. Y luego la resistencia, que también se ha comentado antes. Necesitamos al final un material que, después de todo lo que hemos jugado con él, todas las características que le hemos impuesto que tenga, que nos permita imprimir a distintas temperaturas, en distintas situaciones. Sea un material que tenga pues unas capacidades portantes mecánicas adecuados al uso que se vaya a utilizar. Nosotros tenemos varias dosificaciones. Aquí estamos viendo las pruebas de una que está más enfocada, digamos, al uso civil. Tenemos otra dosificación que digamos, un poco las resistencias son algo menores porque está más adaptada al uso en edificación. Una cosa importante es que cuando, por ejemplo, un caso que nosotros tuvimos es llegar a estar imprimiendo, si hicimos la estructura de una casa en Marruecos que superamos los 40 grados, pues con el aporte de agua extra que tienes que hacer, digamos, un poco al material, que estas resistencias no vayan por debajo de al final las resistencias de cálculo que has diseñado para hacer esa casa. Y como hemos comentado, al final este material tiene una serie de características muy concretas para este tipo de fabricación, como puede ser la vida útil también. Tú, una vez que mezclas un material, no es como una bobina de plástico para imprimir en 3D, que la puedes tener el tiempo que quieras si lo tienes en unas condiciones bien guardadas. El material tiene una vida útil que una vez que empiezas a trabajar con él, a lo mejor entre media hora y una hora, tienes que, digamos, el material está ya depositado en su sitio final. Y luego también que se ha comentado antes, no existe un sistema de caracterización normalizado. Digamos que tenemos que adaptarnos a una norma que no está pensada para este tipo de fabricación y tienes que jugar un poco cuando quieres
digamos, certificar una estructura, pues jugar un poco la norma que hay y uno de los pasos futuros que hay en todo este tema de la fabricación aditiva en construcción es crear una norma propia para caracterización de morteros, hormigones y otro tipo de materiales, como hemos visto antes, que se vayan a utilizar en construcción. Y muy importante, el material que se diseñe esté preparado para imprimir en distintos ambientes. Como os he dicho, cuando hicimos la casa en Valencia, cuando empezamos a imprimir por la mañana, pues a lo mejor era mes de febrero y hacía bastante frío, pero luego en cuanto salía el sol, pegaba un subidón de temperatura bastante alto, y en Marruecos era un poco al contrario, cuando empezamos a imprimir hacía bastante calor, y es curioso, pero cuando de repente caía el sol, que a lo mejor estábamos con la última cava, pegaba un bajón de temperatura bastante grande, o sea, estamos hablando a lo mejor 20 grados de diferencia en una misma estructura, que el material te lo tiene que soportar. Aquí podemos ver un pequeño vídeo de cómo una impresión en continuo al final es un círculo, cómo tiene que ir quedándose con la forma que la estás imprimiendo, y las capas de abajo tienen que ir, digamos, aguantando. Cuanto mayor es la escala, más facilidad hay, porque si pasa un tiempo entre capa y capa tienes un poco más de trabajabilidad, pero también se desarrolla para pequeñas figuras. Si quieres hacer, por ejemplo, el encofrado de un pilar con una forma concreta, que, digamos, tu velocidad de construcción en vertical con este tipo de tecnología sea bastante alta. Este es otro vídeo Este concretamente es la estructura que se hizo en Marruecos, en Marrakech. La impresora que hemos visto antes es la de laboratorio, la de material, o sea, con la que desarrollamos materiales, y esta es ya la impresora 3D de casa. Nosotros concretamente hemos apostado por la construcción in situ. Te llevas la máquina al solar y directamente te imprimes la estructura en el sitio final donde se vaya a quedar la vivienda. Estos son dos ejemplos de las casas que hemos hecho. La de arriba es la de Valencia, la de abajo la de Marruecos, pues un poco para demostrar el juego de formas que puedes hacer y la rapidez que te incorpora este tipo de tecnología en el proceso de fabricación de una estructura, de una vivienda. Concretamente ahora nosotros muy enfocados al tema de vivienda unifamiliar. Y esto es todo. Muchas gracias. Buenos días. Soy José María Llamas Fernández, el director del área de infraestructuras y edificación de Cartif, un centro tecnológico situado en Valladolid. Fue fundado hace 25 años y trabajamos sobre todo en soluciones industriales, tanto en automoción, agroalimentación, sector de la construcción, por supuesto, y soluciones a nivel energético. Hemos hablado de los retos que supone la impresión 3D, los retos que supone el aplicar este tipo de materiales, y vamos a hablar ahora de los sistemas de posicionamiento necesarios para este tipo de impresoras 3D. El sistema robótico necesario para imprimir al final es un sistema de posicionamiento. Un robot no es más que un dispositivo electromecánico, se habla ahora de la mecatrónica, que es capaz de hacer diferentes operaciones con una previa programación. Hay muchas clasificaciones de robots, pues desde el ámbito de trabajo, industrial o de servicios, del campo de aplicación, médicos, militares, educacionales, si tienen sensorización o no, si son fijos o móviles, del entorno de trabajo donde se mueven, terrestres, aéreos, de microondas, submarinos. En este caso, los sistemas de impresión 3D en la construcción es un campo más acotado y hemos elegido una clasificación en función de la geometría o la arquitectura del sistema posicionador. En el posicionamiento del cabezal de impresión necesitamos asegurar
una precisión, una exactitud. La precisión se refiere a la dispersión del posicionamiento, lo que nos asegura una repetibilidad del trabajo a realizar. Y los tipos más habituales aplicados en construcción son las impresoras tipo Delta. Las iremos viendo con algunos ejemplos aplicados al sector de la construcción. El sistema cartesiano, que son los sistemas tipo pórtico con 3 ejes ortogonales. Las impresoras esféricas, cilíndricas, los brazos robots y las de tipo cable. Se diferencian sobre todo en el área, en el volumen de trabajo en el que se mueven y en los sistemas de desplazamiento que usan. Aquí vemos un poco el volumen de trabajo de cada uno de los tipos de impresora. Lo que nos va a venir bien para un tipo de trabajo u otro, podemos seleccionar la geometría a utilizar. Las impresoras tipo Delta usan 3 ejes lineales paralelos en disposición triangular que con su movimiento nos garantizan el posicionamiento del cabezal de impresión. Esto es un tipo de ejemplo de aplicación de una impresora Delta. Antes comentó José Guillermo la empresa Wasp, una empresa italiana que emplea materiales de tipo arcilla para imprimir. Creo que había algún vídeo por aquí. No se puede ver el vídeo, pero bueno, simplemente es el posicionamiento, son estos 3 ejes en el que hay un desplazamiento en estos ejes verticales para asegurar que el cabezal va generando capa a capa, como sabemos, el movimiento del cabezal de impresión. Las impresoras cartesianas, tipo pórtico, al final lo que usan son 3 ejes ortogonales. Son, yo diría que las más habituales en el sector de la construcción, aunque, como veremos, hay muchos tipos, pero estas son de las más habituales por la facilidad de implantación de este tipo de geometría. No sé si va a funcionar algún vídeo. Hay que sacarlo de la tipo presentación. Aquí vemos una impresora tipo pórtico de la Universidad de Eindhoven. Esta tiene 4 grados de libertad, tiene los 3 grados de libertad habituales de una impresora tipo pórtico y a mayores tiene un 4º grado de libertad que si conseguimos arrancar el vídeo se podrá ver. Básicamente lo que hace es casi todos los cabezales de impresión que hemos visto, la boquilla es cilíndrica y esta tiene un cabezal cuadrado. El cabezal cuadrado obliga a reposicionar el sistema de impresión para asegurar la geometría que queremos imprimir. Si no, voy avanzando y luego, si conseguimos arrancarlos, lo vemos. La empresa Winsun, por ejemplo, una empresa china que es una de las más potentes en el mundo ahora mismo en sistemas de impresión 3D. Casi todas las impresoras que tiene son de tipo pórtico. Ha conseguido imprimir edificios de varios pisos con sistemas de ayuda, por supuesto, pero son de los más activos a nivel mundial. Esto es un proyecto desarrollado en España, un proyecto 100 con varios socios españoles, alguno veo por aquí presente. La particularidad de este tipo de impresoras es que imprimimos en superficies verticales. Si ya hemos visto antes la complejidad que supone imprimir en horizontal, el imprimir en vertical añade un grado de complejidad mayor porque trabajamos en contra de la gravedad. ¿Sí que dónde estaba el vídeo? Sí, por ejemplo, aquí hay un vídeo, no sé si se... El imprimir en este tipo de superficies, en superficies verticales, requiere un cuidado muy especial con el tipo de material. El tipo de fraguado aquí es crítico porque, aparte de adherirse correctamente a la superficie vertical, tenemos que ir añadiendo capa a capa sobre esa... Sí, no hay problema. No hay problema. En este tipo de impresión en superficies verticales, un aspecto crítico es conocer la geometría de la superficie que se va a imprimir. En una superficie horizontal más o menos se puede garantizar que es plana y al recorrer la impresora, por la propia gravedad, vamos a apoyarnos directamente sobre la base de impresión sin problema. En una superficie vertical
si hay cualquier desalineamiento entre la propia impresora, muchas gracias, entre la propia impresora y la superficie de impresión, no agarrará el material en donde tenemos que imprimir. Entonces, en este caso, era necesario analizar la geometría, una medición tridimensional de la superficie que tenemos que imprimir y adaptar las trayectorias de impresión a esa superficie donde tenemos que imprimir, para garantizar que siempre estábamos a la distancia adecuada entre el cabezal de impresión y la superficie de impresión. Aprovechábamos el propio sistema de posicionamiento con un sistema de medición láser, entonces hacíamos un barrido sobre la superficie para tener una medición en todos los puntos de la superficie de imprimir de la distancia entre el cabezal de impresión y la pared. Con esas distancias podíamos adaptar las trayectorias de G-code, que habíamos hablado, creo que había hablado también antes Amaya, a la distancia real a la superficie de impresión. Vale, aquí simplemente vemos eso. El cabezal de impresión, este vídeo está un pelín acelerado, creo que va hasta el doble de velocidad. Y vemos que sobre la primera capa tiene que estar perfectamente adherida a la pared, se imprime la segunda capa y así imprimimos sucesivamente varias capas. Llegábamos, en pruebas hemos imprimido 8 o 9 capas. Ya a nivel más industrial trabajamos con 4 o 5 capas de superposición. Como veis, la complejidad de imprimir en vertical es bastante importante. Bueno, otro de los proyectos que estamos realizando ahora mismo es un proyecto europeo en el que estamos trabajando en otra impresora polivalente. En esta imprimimos tanto en horizontal como en vertical. Tiene un eje de rotación a mayores que puede imprimir en configuración vertical para imprimir sobre paredes o configuración horizontal para imprimir la impresión que hemos visto en otro tipo de presentaciones que hemos visto anteriormente. Las impresoras esféricas, aquí hay un eje lineal, es este brazo que se extiende, y 2 ejes de rotación, este eje de rotación y este eje, con lo que conseguimos este volumen de trabajo. Este tipo de impresoras, por ejemplo, esta impresora del MIR, que creo que también comentó antes José Guillermo, que imprime 2 capas de espuma y en medio se echa el hormigón. Esta parte está montada, aparte de ser esférica, que es la impresora esta, es una impresora tipo esférica, se le ha acoplado un robot de 6 ejes en el cabezal y está además en una plataforma móvil. No sé si había un vídeo también. ¿Sí que lo veis el vídeo, por favor? Desde fuera no. Vale. Sí, ya se ve, ya se ve. Perfecto, gracias. Creo que está solucionado. Bueno, aquí simplemente vemos el movimiento tipo esférico, al ser móvil se desplaza la impresora completa y el tipo de geometrías que podemos imprimir se restringe al volumen de trabajo del esfera. Esta parte a mayores han acoplado un 6 ejes en el cabezal. No sé si habéis visto, aquí antes, aquí hacen una cosa curiosa, van soldando unas cadenas para darle un tipo de apoyo estructural. Van soldando los eslabones de una cadena. Es muy de investigación este proyecto, ¿eh? Hay aplicaciones más comerciales, pero esta es más de investigación del MIT. Las impresoras de tipo cilíndrico son un eje de rotación y 2 ejes lineales, con un volumen de trabajo lógicamente cilíndrico. Esta es otra impresora de la empresa WASP, de la que hemos visto antes, la Delta. También tienen una impresora cilíndrica. Aquí hay su eje de giro, rota sobre este eje y, lógicamente, las construcciones que se pueden hacer tienen que estar restringidas a su volumen de trabajo. Han diseñado una serie de estructuras que se pueden acoplar unas con otras para imprimir simultáneamente en varias posiciones. No me acuerdo si había vídeo de esto. Creo que no. Vale. Otra empresa también bastante puntera en este tema, Apiscore,
que ha imprimido ahora mismo, el que es hasta ahora el edificio más grande imprimido en 3D. Dubái es uno de los países más activos en temas de impresión 3D. De hecho, han propuesto, bueno, creo que está aprobada una ley que de aquí a 4 o 5 años el 25% de los edificios tiene que estar imprimido en 3D y por ahora lo van cumpliendo. Van por el 2-3% de edificios en 3D y va subiendo cada año. Esta es una impresora tipo cilíndrica con el eje de rotación y los dos ejes lineales. Aquí vemos, no sé si llega a apreciar, van metiendo armado a la vez que van imprimiendo. Esta es la impresión normal y luego aquí vemos las barras de armado que van añadiendo para darle rigidez estructura. Por pasarlo rápidamente, pero bueno. Al final este edificio ya es muy grande, son 2 plantas y una superficie bastante considerable. Las impresoras tipo brazo robótico, estos robots son muy utilizados en la industria. Al final tienen varios ejes de rotación, normalmente entre 3 y 6, que le dan los grados de libertad correspondiente. Esta empresa holandesa, MX3D, lo que imprime es con metal. Realmente va haciendo deposición de soldadura y va generando una estructura. Ha llegado a imprimir esta pasarela peatonal, que creo que se va a poner en uno de los canales de Ámsterdam. Sí, tenía... Sí. Aquí vemos, por soldadura, realmente van construyendo la estructura del puente, digamos, de la pasarela peatonal esta que hemos visto en la imagen. Es otro tipo de fabricación, también que comentaba Juan Carlos, de que no solo se imprime con hormigón, sino que se imprime con se puede imprimir con otro tipo de materiales constructivos. Este es el diseño de la pasarela peatonal. Cómo se va construyendo capa a capa por superposición de soldaduras de metal. Este es un proyecto interesante, también muy de investigación, un concurso que hizo la NASA para imprimir el hábitat en Marte. Antes de mandar humanos a Marte hay que mandar varias misiones que lleven el equipo y que construyan el hábitat de los astronautas en Marte. Esta propuesta lo que pretendía era mandar un sistema de este tipo, un robot, que iba construyendo con agua. Ahora que sabemos que hay agua en Marte, el agua es fundamental para este tipo de estructuras, realmente es hielo, porque lo que consigue es aislar el interior de la radiación cósmica, que es lo más peligroso en Marte. Estructuras convencionales no aíslan bien de lo que es la radiación cósmica y entonces usando el agua allí presente, el hielo allí presente, lo aprovechan como materia prima para imprimir con hielo el hábitat de los futuros astronautas que vayan allí. Pues alguno había, pero sí, no, da igual. Impresora tipo cables. Estos sistemas al final están dotados de 8 cables, uno en cada extremo de un paralelepípedo, que desplazan el cabezal. Están basados en sistemas que se usan muy habitualmente de desplazamiento de cámaras en eventos deportivos y demás, pero realmente consiguen... Creo que se me ha olvidado. Sí. Esto es un ejemplo, es una impresora pequeñita antes de ver una impresora de construcción de un proyecto de investigación. Por ver un poco la precisión y rapidez que tienen estos sistemas, esto es una impresora de cables que está... Creo que se ve un poco más adelante.
Es un ejemplo típico. Lanza una pelota de tenis, pasa por encima y la vuelve a recoger en... Esto es, a velocidad normal es esto. O sea, se consiguen precisiones muy altas, gran rapidez, y la ventaja de este tipo de impresoras, como vamos a ver en... Esto simplemente es por ver un poco, porque como no son muy conocidas este tipo de impresoras, las de cables, que se vean un poco las posibilidades de que son muy rápidas y muy precisas. La ventaja de este tipo de impresoras es la escalabilidad. Al estar basada en cables se pueden conseguir grandes impresoras usando esta tecnología. Este es un proyecto europeo en el que creo que está liderado por Vías, en el que se desarrolla una impresora de cables para imprimir. Se alojaba el cabezal de impresión aquí, incluso se llegó a acoplar un robot. Y me parece que... Vale. Un proyecto europeo con participación de varias empresas españolas. Esta es un poco la instalación de la impresora. Pruebas de movimiento del cabezal. Se aprecia un poco las dimensiones, que es su volumen de trabajo es muy grande. Los primeros ensayos de este sistema. Vamos. El movimiento. Hay mucha más información en todos los accesos, pero esta es una aplicación novedosa de otro tipo de impresoras. Bueno, y esto es todo. Creo que luego había un turno de preguntas. Sí. Pues, si os parece, abrimos un turno de preguntas antes del cierre, presenciales o online. Si queréis preguntar a cualquiera de los ponentes. Sí, bueno, soy Rubén Ortiz de La Paz Holding, que bueno, somos proveedores de materiales, donde bueno, hemos estado en algunos de los proyectos de desarrollo para materiales de impresión 3D. Y una de las cosas que me gustaría preguntar a cualquiera de los ponentes es si hay algo de investigación o algo que esté haciendo en base a los sistemas de mezclado, digamos, para la impresión. O sea, pues se basa todo mucho en la impresión, la extrusión y demás, pero el sistema de mezclado del material muchas veces se hace de manera muy artesanal o incluso pues, con materiales manuales. Entonces, bueno, quería saber si hay algo que se esté investigando en ese, o se esté desarrollando en ese aspecto, ¿no? Para conseguir un material bastante más homogéneo e incluso las modificaciones que hagan de ese material se puedan hacer dentro de lo que es el mezclado. Juan Carlos, José María, sí. Guillermo. Hay esa pregunta es muy interesante, tú sabes que es un aspecto crítico en este tipo de impresoras. No lo hemos comentado, sí que tenía pensado comentarlo y se me ha pasado. El sistema de mezclado y bombeado es fundamental. Muchas veces se da por supuesto y no es un aspecto trivial. La impresión 3D tiene unas características especiales, el tema del bombeado y el mezclado. Y de hecho hay impresoras ya, hay fabricantes de bombas mezcladoras que están adaptadas para impresión 3D. Uno de los fabricantes, MT, que creo que conoce Daniel perfectamente, ha desarrollado una impresora, una Duomix Connect creo que se llama, que está pensada específicamente para impresión 3D. Tiene conexión Ethernet con sistemas de control. Al final puedes controlar la bomba directamente desde tu sistema de impresión, puedes controlar directamente el sistema de bombeado y de mezclado, que es fundamental. Es otra parte del proceso. Al final, como habéis visto en esta clase, es un proceso muy amplio, abarca muchos campos y uno de ellos ese, que se había dejado un poco olvidado, pero es verdad que es crítico y ya están reaccionando las empresas comerciales en suministrar soluciones
este tipo de problemas que hemos visto que son importantes. A mí, bueno, yo por ponerle toque humor, si me dio una pregunta interesante, que además vosotros habéis estado involucrados en un proyecto donde hemos tenido también algunos temas eso y bueno, la verdad que es un tema por desarrollar y estamos ahí. Claro, vosotros también conocéis mucho de la materia de atrás y hemos estado colaborando en proyectos. Juan Carlos, ¿querías opinar algo sobre el tema? Sí, nosotros también comentar que en esa línea hemos hecho un desarrollo específico para esto, porque la máquina con la que trabajamos tiene se alimenta directamente desde silo, ¿vale? Como automática, todo desde silo. Entonces, claro, la parte del mezclado es clave para asegurar la repetibilidad del proceso. ¿Vale? Controlar la cantidad de agua y que el mezclado siempre sea homogéneo, porque al final pequeñas variaciones en el mezclado y en la deposición de material te hacen que haya grandes variaciones luego en las características del componente. Entonces, sí es verdad que cuando hacíamos pruebas a pequeña escala, al principio, alimentando desde un dispajo, desde un saco, desde sacos, era más sencillo, pero cuando pusimos un proceso continuo todo desde silo, y quizás la parte del mezclado lo vimos que a partir de un equipo comercial, pero sí que hicimos rediseños y modificaciones para conseguir que todo fuese controlado y que no hubiese, digamos, modificaciones y variaciones importantes en las capas que tenemos. Seguramente, además introdujo Jorge Rodríguez a la sala, junto conmigo en Vías, en el pasado hicimos varios proyectos de impresión 3D, Jorge, y le considero un gran especialista en la materia y ha sido coordinador de los proyectos que hicimos en la empresa anterior. Jorge, a lo mejor en este aspecto también tienes tú algo que... Bueno, hay dos opciones, una bombear desde fuera, que es la que tú has sufrido más, y otra, la que se pone mucho, es a mezclar fuera del equipo, con un proceso paralelo y no continuo, y al llegar a un depósito había un silo, una tolva. Vimos 3D, me ha parecido ver también que tenéis también una tolva y una banquera alimentando la tolva al extrusor. Sí es verdad que cuando estabas haciendo el equivalente a un sistema Bowden en otro tipo de impresión 3D, que es bombear desde fuera, el problema hace unos años, que tú lo sufriste bien, era que los equipos comerciales daban demasiado caudal para los espesores y velocidades a las que se imprimían. Pero bueno, dentro de que es un problema crítico, pues me alegra saber que la industria de la bomba ya ha reaccionado y hay una cuestión de adaptar tamaños de camisa, bombas y demás. Soy bastante molesto, pero no creo que fuera la principal barrera de solventar. ¿Más cuestiones? ¿Sala o fuera? Buenas. A ver, el tema del desmezclado y lo que comentáis es clave. Cuando hablamos del material, bueno, se ha hablado de extrusión, pero no solo es extrusión. Desde que se tienen los componentes, está claro que es importante el tema del mezclado, las diferentes amasadas, el tema del bombeado. Es cierto que hay algunos fabricantes que están reaccionando al tema del bombeado. De unas bombas a otras también hay muchas diferencias, unas con sus más, otras con sus menos. Se ha empezado a reaccionar, pero es verdad que es crítico. Cuando hablamos de robustez del proceso, también hablamos de robustez del material y las diferencias entre unas amasadas y otras, que entonces es importante hasta en el caso de que se hacen más piezas. Muchas veces, dependiendo de lo que tengas, no puedes hacerlo todo de las mismas amasadas. Entonces, es clave y es un aspecto crítico también a tener en cuenta. Pues si no hay más cuestión, para que está todo bastante claro en esta primera masterclass. Pues, Marco Antonio, CEO de la boutique, no pedir de cierre y que además nos introduzca nuevas actividades que vas a realizar en esta materia. Bueno, pues efectivamente, Carlos me brinda la posibilidad de cerrar esta sesión, que no es la primera que se realiza en boutique, pero sí probablemente sea la primera de marcadísimo tinte académico. Ya se ha producido aquí alguna reunión de grupos de trabajo. Efectivamente, como decía Carlos, yo soy Marco Antonio, el director y el fundador de boutique y socio de la PTEC desde, si no me falla la memoria, mayo del año pasado, prácticamente cuando empezaron a suceder una serie de cosas. Yo en estos 2 minutos, más allá de agradecer hoy, como no, a todos los que habéis liderado la parte de presentación y a todos los que habéis acudido para escucharlo, ya sea en presencial o en remoto. Al final hemos estado más de 60 personas, que yo creo que es un buen número para dar comienzo a una nueva forma de hacer las cosas. Quería aprovechar para 2 cosas. Nosotros en boutique, de alguna forma, hemos nacido para ser los representantes, vamos a decir,
en el mercado de lo que se puede entender por formación oficial de muy diversas multinacionales, por todas conocidas, sean Autodesk, sea Epic Games, en fin, en diferentes ámbitos de la arquitectura y de la ingeniería, pero también nos hemos tomado muy en serio la relación con la PTEC desde hace ya casi un año. De tal forma que quería lanzaros 2 mensajes en lo que respecta a este tipo de programas, anunciaros que ya se está diseñando acciones de mayor calado. Ignoro si finalmente se denominarán de una forma u otra, eso no es lo relevante. Lo relevante es que muy probablemente en el 2020 vea la luz otro tipo de programas que tengan un calado mucho mayor que la conferencia de hoy o la masterclass de hoy, y por tanto es probable que exista ya una formación algo más reglada en el entorno de la impresión 3D para el sector de la construcción, fabricación aditiva y demás. Y que en cualquier caso, y con independencia de lo proactiva que sea Marina, de lo proactivo que sea Carlos, de lo proactivo que pueda ser yo o cualquiera de los socios, considero fundamental que vosotros también hagáis llegar a la PTEC, Marina, Carlos o cualquiera del resto de sus compañeros, las necesidades que tengáis, ¿no? Yo creo que tanto la PTEC en este caso como Boutique en nuestro caso, debemos de intentar poner nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en hacer aquello que realmente vosotros necesitéis, no aquello que nosotros creamos que es positivo sin saber si vosotros lo necesitáis. Con lo cual creo que vosotros trasladéis a la PTEC el feedback de qué es lo que necesitáis, me parece clave para acertar con el tiempo que tenemos, que es finito, y por lo tanto que seamos lo más eficaces posibles en la ayuda al sector. Y lo segundo que quiero trasladar, que no sé si se ha trasladado previamente, pero contad con ello, es que si cualquier socio de la PTEC entiende que la infraestructura de Boutique le ayuda a la hora de lanzar un mensaje, pues no tenéis más que decírmelo. Canalizado de la forma adecuada, pues seguramente que a algún socio le parezca interesante monopolizar alguna de estas reuniones o sesiones para presentar su producto, para presentar sus servicios, en fin, para aportar valor al sector. Y por mi parte, la colaboración siempre será plena y completa para lograr ese objetivo. Y básicamente esas son las 3 cosas con las que quería cerrar. Si no tenéis ninguna otra pregunta, Carlos. Marco, que la presentación está en vídeo próximamente y sí, tenemos un link para que la gente pueda verla. Efectivamente, todo se ha grabado, con lo cual será accesible para los socios en la pertinente intranet, imagino. Y eso será en próximos días, en la medida que todo el material esté editado y presentado, probablemente incluyan las propias presentaciones, ¿verdad? En fin, todo este material me confirma Carlos que va a estar dentro de la intranet para los socios y podréis hacer uso, bueno, diría yo que ilimitado, para seguir formándoos o informando sobre esta materia. ¿Queréis hacer alguna pregunta desde online? ¿Cerramos sesión? Vale, pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos la presencia y con seguridad nos veremos pronto en la siguiente ocasión. Gracias.